Emisión en directo. Perfecto. Miren, lo siguiente. No he podido terminar lo de la independencia. ¿Por qué? Porque estuve viajando. Estuve primero en la zona de la Araucanía, primer viaje, y hice un video al respecto. Podría hacer 10 videos del tema de la Araucanía, porque es un tema que me fascina desde niño. Pero también podría hacer después los otros viajes. Estuve en Chiloé por una casualidad del destino, haciendo dedo, y haciendo dedo también estuve en Magallanes, recorriendo un montón de lugares interesantes. Los viajes a dedo yo me doy cuenta que son magníficos. Empecé yo a los 14 años, voy a terminar haciendo dedo, me muero haciendo dedo, que me gusta. Tengo como para 2 videos, vamos a ver si puedo hacer uno, si no hago 2. Esto se trata, recapitulemos. Habíamos quedado en la batalla de Maipú. La batalla de Maipú es un hecho de fuerza. Es decir, nosotros obtuvimos la independencia a través de consolidar la fuerza, a través de ganar el gallito. El gallito se ganó en forma definitiva, o sea, no definitiva, decisiva, en Maipú. Definitiva fue en 1832, en el gobierno de Prieto, ya cuando derrotamos a la montonera de los Pincheira, que la gente piensa que los Pincheira, como vieron en una cosa de la televisión es casi 99,99999% mentira. Entonces, nada que ver, los Pincheira eran un ejército, eran 700 hombres, era un regimiento, acompañado por los indios pehuenches. Entonces, cuando el general Bulnes, coronel en ese momento, creo, hizo la expedición y derrotó a Pincheira, es el momento en que se podría decir se acabó la guerra de la independencia. 1832, cuando se descubrió el mineral de Chañarcillo y cuando empezamos a tener los problemas con la Confederación Perú-Boliviana, que empezaron a venir y estaba organizándose estaba en forma lo que era la insurrección de la aristocracia, la insurrección conservadora, la revolución conservadora, que dicen que capitaneaba Portales, pero Portales era un surfista arriba de la ola. La ola era una ola llamémosle, del consciente colectivo chileno. Esa era la ola, era una ola de querer de una vez por todas hacer algo que funcione, y funcionó, que es el sistema portaliano. Portales dio algunas ideas, pero resulta que eso venía desde dentro. Desde dentro estaban cabreados con la llamada anarquía porque eran ensayos liberales. Entonces tenemos que hay 20 años de guerra. En 1826 se toma Chiloé, en 1821-22, no me acuerdo exactamente, cuando se toma Valdivia. A todo esto, Lord Cochrane quiso tomar Chiloé y no se la pudo, después de haber tomado Valdivia, porque fue muy temerario. Los chilotes estaban muy bien organizados, con Quintanilla, que fue un gran oficial realista, etc. Entonces, pero, ¿cómo se consigue la independencia? Con fuerza. ¿Cómo se consiguió la conquista española? Con fuerza. Aquí, la fuerza militar. Es decir, Hitler no estaba muy perdido. Lo que él quería era conquistar todo el territorio soviético con fuerza. No lo resultó, porque la fuerza del enemigo era superior. Entonces, en la historia de la humanidad, la fuerza, la violencia física, la violencia, acuérdense que vimos cómo se generó, tuvimos primero lo que se llamó la dispersión o desastre de Cancha Rayada, y cómo estuvimos viendo en el último video cómo se produce durante esos días, que estamos hablando desde Cancha Rayada, se me olvida la fecha, pero fue en marzo, abril, o sea, unos días, fueron 16, 17 días, donde los realistas van, Osorio con su ejército va hacia la conquista de Santiago con mucha confianza, y está la acción extraordinaria, organizadora del dúo dinámico de San Martín y O'Higgins. O'Higgins, con un heroísmo extraordinario, herido, logró aleonar a la gente, era un coach, era un tipo que tenía un corazón irrompible, o sea, un máximo héroe, es un máximo héroe. Entonces, O'Higgins
sangrando, llegó a tenderse recién en Chimbarongo. Se logró reagrupar a las unidades en Chimbarongo. El gran destacado de esta jornada fue Gregorio de las Heras, un militar argentino que tuvo una excelente y heroica, destacada en todo lo que fue en la Patria Vieja. Acuérdense que hubo varios combates donde estuvo este Gregorio de las Heras. Y el tipo era una maravilla. El tipo tuvo una disciplina para mantener la división que él logró rescatar de aquella noche desafortunada para las armas patriotas, que fue esa ofensiva desesperada que fue idea de Ordóñez y que Osorio no sabía qué hacer. Finalmente Ordóñez fue el que capitaneó esa ofensiva que fue exitosa. Nunca se pensó que los realistas pensaron que no iban a tener esa capacidad de rearmarse. Es que no entendían que estaba San Martín, que era el gran organizador, y estaba O'Higgins, que era el gran corazón. San Martín también tenía un tremendo corazón, pero O'Higgins era una dupla. Estaba Gregorio de las Heras, estaba Santiago Bueras, había unos tipos extraordinarios. Entonces, lograron reagrupar las fuerzas. A todo esto, el famoso Monteagudo, que tenía problemas con los Carreras porque los Carreras lo despreciaban, porque lo encontraban un roto argentino. El tipo había surgido desde abajo, desde la clase baja, y era un tipo que demostró en ese momento con Santiago Arcos una cobardía espantosa. Entonces uno se llegó a Valparaíso, en Valparaíso querían subirse a los barcos para huir, finalmente llegaron a Mendoza, y en Mendoza estaban presos los hermanos Carrera. Vamos a volver a eso. Entonces, ¿qué pasó? Nadie pudo comprender cómo fue el extraordinario esfuerzo que hicieron estos dos hombres, eran miles de hombres, pero cientos de oficiales que se plegaron y lograron en un momento determinado reunir las fuerzas en lo que es ahora el Camino de Chocavía, es decir, estamos hablando de la comuna de San Miguel. Los Cerrillos, perdón. En la comuna de Los Cerrillos ahí estaba organizado el ejército patriota esperando que Osorio iba a venir por el camino normal a tomar Santiago y se iban a enfrentar en un lugar plano totalmente igualitario, pero Osorio se fue por el otro lado, se fue por el lado de lo que es la isla de Maipo y dio un rodeo como para tomar lo que era la salida, el camino a Valparaíso. En la mañana, con un catalejo disfrazado de campesino, San Martín, con algunos otros, Miller, no me acuerdo cuál otro más, había muchos ingleses ahí, mirando, disfrazados de campesino, mirando, y llegó y dijo, nunca pensé que Osorio era tan inepto, porque hizo desgastar a las tropas. O sea, las tropas realistas fueron a marchas forzadas, estaban cansadas, tuvieron que dar una media vuelta, y las patriotas estaban esperando con entrenamiento, con instrucción, qué sé yo, como era el estilo de San Martín, que era un hombre de cuartel, un hombre muy cuartelero. Vamos. Entonces ahí los tenía y llegaron refuerzos del campo. O'Higgins organizó la defensa de la ciudad con las milicias que llegaron y de ahí, San Martín se fue a poner en la posición que le correspondía, que se dio en lo que es ahora la comuna de Maipú. O sea, de Cerrillos se fueron a Maipú. Y en Maipú se dio el enfrentamiento a las 12 del día. Media hora antes hubo un cañoneo para poder sacar a Osorio de unas posiciones semidefensivas de colina. Y también San Martín tenía unas colinas que se ve cuando uno va al templo votivo de Maipú. Está el templo de esas colinas ahí donde estaban los patriotas. Y en las otras colinas ahí estaban los realistas. Los que son de Maipú me entienden claramente. Entonces, 2 horas de combate, donde hubo distintos hechos que ya los vimos, no los vamos a recapitular, porque nos vamos a meter entonces en Maipú y tenemos que avanzar. Y finalmente, a las 2 de la tarde, hay una concentración. Ya. Estoy viendo si estoy saliendo. Yo me imagino que estoy saliendo al aire. Yo creo que estoy en directo. Bueno, entonces se produjo una concentración, lo vi yo, lo mostré, lo dibujé, en el centro realista,
en el centro realista, donde se produjo una concentración de tropas, donde hubo un momento en que, como dice San Martín, nunca en su vida militar había visto tanto arrojo en el ataque y tanta fiera resistencia. Es decir, las tropas, en su mayoría chilenas, resistieron el embate de las tropas patriotas. Y estaban también el regimiento Burgos, que tuvo que enfrentarse al regimiento de los infantes de la patria, que eran los morenos, los pardos que se llamaban. Entonces, hubo un enfrentamiento ahí de capacidades militares donde el orgullo del regimiento Burgos, que había vencido a las tropas napoleónicas y que tenía un acervo, una cantidad de experiencia, eran unos militares tan veteranos y seguros de sí mismos, de repente se ven frente a los infantes de la patria, que eran tipos que lo único que querían eran el roto chileno, vamos para adelante. Y ganaron los patriotas. Y se quebró la resistencia a las 2 de la tarde, pero la oficialidad realista se fue retirando en forma ordenada hacia la hacienda de los Espejos. Y en la hacienda de los Espejos se fueron con un puro cañón, perdieron su artillería. Los patriotas, en ese momento, a las 2 de la tarde, llega O'Higgins con refuerzos de los milicianos, más de 1000 milicianos, se abraza con San Martín, gloria al Salvador de Chile, y lo abraza. En la plaza que está al frente de la Moneda, está O'Higgins, y al lado tienen la Carrera. Tienen que sacar ese monumento de Carrera. No tiene nada que hacer Carrera ahí. Tiene que ser expulsado. No tiene que haber monumento a Carrera. Tiene que haber un monumento a San Martín al lado de O'Higgins. Y está San Martín ahí, pónganlo donde corresponde, al lado de O'Higgins. Eso fue la ignorancia del presidente Piñera, porque lamentablemente Piñera es un economista, pero no se asesora por historiadores, para poner a Carrera ahí como empatando ¿qué? ¿Qué vamos a hacer? Por favor. Entonces, se produjo la resistencia, yo le llamo una resistencia nazi, en el buen sentido de la palabra. Nazi, ¿por qué? Porque habían perdido. Los nazis estuvieron 2 años y medio aguantando la presión de 5 continentes. Las Waffen-SS, ese es el estilo que tenía el entrenamiento del realista. Se retiran ordenadamente en medio de un acoso de la caballería patriota, de la artillería, de la infantería, un acoso tremendo. Se retiran a la hacienda de los Espejos y logran resistir hasta las 6 de la tarde, de las 2 a las 3, a las 4, a las 5, a las 6, 4 horas, con bombardeo de artillería, etcétera. Impresionante. Y se produce una mortandad extraordinaria. El ejército, el regimiento de los negros, que venía de Argentina, ese regimiento de negros empezó a hacer una mortandad tremenda, porque estaban sacando toda su ira, la ira de ser esclavos, la sacaban con estos, con los chilenos que estaban peleando por el rey, los chilotes, sobre todo los valdivianos, los penquistas, los chillanejos, los de la frontera de Arauco, todos esos gallos eran chilenos y los masacraron. Y estaban matando a gallos que se rendían, a oficialidad realista que se rendían. No había cómo parar a los negros. Los negros eran una máquina de matar a los que ya estaban vencidos. Entonces, fue terrible. Primero, la cantidad de heridos, la cantidad de muertos. Después, a los que se fueron retirando ya más desordenadamente hacia el río Maipo. Lograron cruzar el río Maipo, pero después fueron capturados por todos estos guasos que llevó O'Higgins, que iban con el lazo, y Osorio se escapó por el camino al paraíso. Con una contingente de 250 de a caballo, pero resulta que después lo fue dejando, se fue quedando, no tenían cómo reemplazar los caballos. Finalmente Osorio llega con 15 o no sé cuánto, 20, no me acuerdo, una cifra muy baja, llega a Concepción a dar la noticia, y por otro lado huyendo de todas las guerrillas patriotas que lo fueron, guerrillas de la costa, de Constitución, de que en esa época se llamaba Nuevo Bilbao, todo lo que fue la huida de Osorio, y llegó a hacer algún acto de organización de los restos del ejército, de los pocos que había quedado en el sur,
más lo que él llegó, que llegó como le digo, como 20, no me acuerdo, si menos de 50 en todo caso, llegó como nada. Entonces, fue un balde de agua fría para la provincia de Concepción, que estaba ilusionada con que iba a ganar el rey. Un balde de agua fría para Valdivia, un balde de agua fría para Chiloé y un tremendo balde de agua fría para el virrey del Perú, que en ese momento era ya Pezuela. La masacre, la masacre. ¿Qué pasó después? Viene el... es una cosa increíble, tanta disciplina que había metido San Martín y sin embargo los soldados después se botan a huelga. ¿Y qué es lo que hacen? Van a los campos alrededor de Santiago a saquear en nombre de la patria, van y saquean. No, si es que el roto chileno ha sido siempre igual, señores, y no cambia. Pinochet les dio auto, ahora tienen todos autos, pero vayan ustedes a los balnearios, ¿cómo están? Cochinos. Siempre han sido iguales. Y ahí estaban los huevones, saqueando en el nombre de la patria, emborrachándose en el nombre de la patria. Y los que quedaron con disciplina pudieron vigilar a los prisioneros, porque había muchos prisioneros realistas. Y los que podían atenderlos estaban en la zona, había un molino que estaba ahí en donde está los Cerrillos, donde está el aeropuerto, había un molino, y ese molino estaba atendiendo con los cirujanos que tenía el ejército de San Martín, atendiendo a los heridos, mutilando, cortando miembros como locos, depositando miembros en receptáculos gigantes, grotescos, macabros, y después vinieron los heridos realistas, que eran miles también. Entonces teníamos heridos, muertos, habían 2000 muertos realistas y chilenos y españoles y 1000 muertos patriotas, o sea, se duplicó. Y en todo esto se produjo una cantidad de trabajo tremendo. O'Higgins había estado trabajando con todo el problema físico que tenía de desangramientos, parecía un cadáver. Finalmente se fue a descansar la noche, pero y ahí llegó la noticia del triunfo. Muchos curiosos fueron a ver esto. En el momento en que ya se había, después de las 2 de la tarde, empezaron a llegar gente a mirar cómo se masacraban a los realistas en la hacienda de los Pejos, y toda esa gente lo que hacía era mirar e ir a robar a los cadáveres, ropa, armas, etc. Entonces esa gente fue un problema, fueron a robar. Y después, bueno, viene la celebración en la noche y viene la alegría del triunfo, porque había una tensión muy fuerte, una tensión muy fuerte. La diferencia de estado de ánimo del pueblo de Santiago en 1814, cuando fue la primera expedición de Osorio, a la de 1818. La tropa era nueva, y acuérdense que recibieron uniformes nuevos antes de la batalla, estaban con uniformes puestos nuevos, que fue una acción que hicieron las mujeres en Santiago, costurando, qué sé yo, cosiendo, para que tuvieran estas ropas nuevas. Tengo muchas anotaciones, pero vámonos por... entonces, ¿qué pasó? Pasó que en Mendoza, yo les había contado lo que había pasado en Mendoza. En Mendoza, Juan José Carrera y Luis Carrera fueron sorprendidos en un complot. Ellos cayeron prisioneros y había pruebas y había testigos de que ellos querían cruzar la cordillera para producir una sublevación, un desorden, una anarquía, una insurrección contra San Martín y O'Higgins y establecer un gobierno carrerista. Sin ninguna consideración patriótica, porque estamos hablando de que el ejército de los Andes había triunfado en Chacabuco, pero venía la otra expedición. Entonces estaba José Miguel, que se acuerdan, se había escapado, comillas escapado, porque sedujo al capitán del barco donde lo dejaron prisionero en Buenos Aires, en el Río de la Plata, y él se va en un bote este capitán se hace el que lo sorprende y llama a sus soldados y le disparan, pero ya cuando estaba muy lejos.
Entonces manda un bote a perseguir lo imposible, no pudieron encontrarlo porque José Miguel Carrera se quedó en Montevideo, donde empezó a escribir una serie de cosas terribles, venenosas, de odio muy profundo y de una cosa, de una ira y con su arrogancia. Y estos hermanos, confabulando con la hermana, con la Javiera y con todos los que eran los carreristas de Buenos Aires, hicieron este complot que falló porque, bueno, yo les conté la historia que agarraron a un gallo de los correos los correos de Buenos Aires, y ese gallo de los correos finalmente es, bueno, una serie de detalles. Pero ¿qué pasó? Que estos gallos quedaron prisioneros con grillos, con grillos en las manos y en los pies, porque se consideraban muy peligrosos a estos dos. Entonces Juan José y Luis Carrera quedaron en la prisión y eran de una simpatía y de una capacidad de conquistar a la gente, que lo tenía José Miguel, los tres eran así. Entonces, a los carceleros los fueron conquistando. Entonces fueron conquistando a ciertos carceleros, y estos carceleros que están educados, están entrenados para ser duros y masacrar, o sea, ser muy cumplidores de las instrucciones, de cuidar a los prisioneros. Estos gallos se empezaron a entusiasmar con el proyecto que ellos decían. Entonces le dijeron, nosotros tenemos que hacer una sublevación aquí en Mendoza y agarrar al gobernador Lurriciaga, tenía un apellido vasco, y agarrarlo, fusilar a toda su gente, tomar el control y cruzar la cordillera y llamar a José Miguel y vamos, y hacemos una sublevación en Santiago y hacemos un nuevo gobierno, un gobierno Carrera. Porque tenían ellos el recuerdo de su patria, donde ellos fueron felices toda la vida, porque habían sido hijitos de papá. Entonces de niños fueron felices, de adolescentes fueron felices, eran muy arrogantes porque eran grandes aristócratas, y resulta que ellos, de aristocracia de la primera que hubo, que descendían de un Ignacio Carrera, que había sido un capitán que peleó en la guerra de Arauco, en la buena, la jugosa guerra de Arauco, donde se peleaba como hombres, no como esta otra cuarta que da Arauco de ahora. Entonces, ¿qué pasó? Tenían a uno de ellos, que era un chileno de Illapel, y el chileno de Illapel, entusiasmado con esto, le contó al vecino, y el vecino le dijo, sí, yo voy a estar contigo, vamos a juntar más gente para hacer esta sublevación. ¿Qué día es? El día tanto. Y este vecino, que era mendocino y era más o menos leal, entonces llegó y dijo, no, fue a hablar con el gobernador Lurriciaga, algo así, no me acuerdo el apellido, y este gallo le contó todo lo que iba a pasar. Entonces este hombre se alarmó, corría en peligro su vida y la de muchos de sus colaboradores, y fue a la cárcel, agarró a los que estaban complotando, a los carceleros que estaban complotando y habían otros más, o sea, había un número de 100 implicados. Esos 100 seducidos por esta capacidad fabulosa, esta simpatía fantástica de los Carreras, estaban seducidos para esta insurrección, para esta sedición, fueron tomados presos, y estos dos hermanos, se reforzó la vigilancia, ya no sabían cómo vigilarlos más, era un problema. Entonces ahí empezó inmediatamente a acelerarse el juicio. Ese juicio se había mandado a que dieran su opinión a San Martín y O'Higgins. San Martín y O'Higgins se mantuvieron ausentes. Dijeron, nosotros no nos vamos a meter en la justicia de Cuyo, la justicia de la ciudad de Mendoza. Y también pidieron opinión a Buenos Aires. Buenos Aires también dijo, ustedes procedan según las legislaciones de las antiguas legislaciones, que todavía no había códigos, no se había hecho una reestructuración del derecho penal, sino que se regía el derecho penal español. Entonces, San Martín lo que quería era no comprometerse con un fusilamiento de ellos, ni tampoco quería comprometerse con que ellos fueran liberados, porque si eran liberados, tanto San Martín como Higgins pensaban que iban a ser un problema, porque iban a llegar a Chile a hacer desórdenes en un momento en que no tenía que haber desorden. Por algo había un director supremo que tenía acumulado todo el poder, que era O'Higgins. ¿Por qué? Porque estábamos en una situación de guerra, de supervivencia de la República naciente.
Entonces, estos Carrera tuvieron un abogado que era Araos, este gallo Araos, de la familia Araos, que era de la alta aristocracia también. Este abogado hizo muy buen alegato y se prolongó esto. Pero en un momento determinado llegaron las noticias del desastre de Cancha Rayada y llegó también Monteagudo, que era un tipo insidioso y les tenía bronca, como les dije, por un problema ya de resentimiento social. Monteagudo, que era uno de los colaboradores de los colaboradores de San Martín, pero era a la vez, había demostrado una ignorancia espantosa. O sea, perdón, una cobardía tremenda, porque después de Cancha Rayada salió arrancando con Santiago Arco y había otro más, el español. No, el, eh, el francés también salió arrancando, ese gallo, no servía para nada. Bueno, mientras muchos salían arrancando, mientras había familias que se habían ido habían cruzado la cordillera a Mendoza, dando por perdida la guerra, estaba San Martín y O'Higgins reorganizando el ejército para la batalla decisiva de Maipú. Bueno, y cuando se sabe esto del desastre de Cancha Rayada y llega Monteagudo allá, Monteagudo empieza con su insidiosa, con su odio, que tenía un resentimiento social contra los Carreras, de que había que fusilarlo. Y el gobernador también quería fusilarlo, y cuando se supo que podían llegar un montón de chilenos desde el otro lado y más encima iban a tener problemas de que podía llegar un ejército realista, y estos gallos no se los podía controlar porque eran capaces de seducir hasta los mismos carceleros. Se decidió el 8 de abril, 3 días después de Maipú, mientras no se sabía que había triunfado Maipú, porque los mensajeros a matacaballo tenían que cruzar la cordillera en 3 días. Entonces, los fusilaron. ¿Cómo fue el fusilamiento? Si ustedes van a la plaza de Mendoza, está en el lado oriente. En el lado oriente. Y ahí, con dos banquitos muy humildes, los tipos fueron con sus grillos caminando 3, 4 cuadras. Lo que cuenta la gente que don Luis Carrera iba sereno. Luis Carrera era el mejor estratega, era el más inteligente en la estrategia, mejor, o sea, muy superior a José Miguel y a Juan José. Iba sereno. Y dicen que Juan José Carrera iba diciendo, soy inocente, esto es una injusticia, soy inocente, soy inocente. Ellos habían declarado que habían querido hacer una fuga, pero no una sublevación. Pero en realidad fue así, habían 100 testigos con cómplices, digamos. Entonces, finalmente fueron fusilados. Esta noticia, bueno, al día siguiente, horas después, llega un matacaballo diciendo, se triunfó en Maipú, hemos ganado, alegría. Y por eso nos pegamos al condoro, lo fusilamos a estos gallos, pero tenían todas las ganas, por las cartas, por todo lo que es la cantidad de evidencias escritas, es que estaban odiando a los Carreras, porque los Carreras hicieron problemas en Mendoza desde que llegaron del desastre de Rancagua. Entonces los odiaban ya. Estos gallos son unos revoltosos. Además que habían hablado con los prisioneros españoles. Ellos se iban en la insurrección iban a agarrar a los españoles porque les daba lo mismo. Acuérdense cuando fueron los golpes de Carrera. En el segundo golpe, ellos llamaron a los españoles y los españoles ocuparon la plaza y pensaban que los Carreras iban a devolver al rey. Finalmente no era ni la patria ni el rey, eran ellos. Bueno, finalmente llegó la noticia de Maipú y al mismo tiempo al matacaballo llevó la noticia a Santiago, mientras estaban todavía en celebraciones en Santiago y en todo lo que significa después de una batalla quemar hacer piras funerarias de todos estos muertos. Todo lo que significa la limpieza de una batalla tan cruenta, tan dura como la de Maipú. Y llega el matacaballo diciendo, fueron fusilados los 2 hermanos Carrera. Y en Santiago había un partido de los Carreras, digamos que puede haber sido un 20, un 30%, no sé cuánto, porque no había estadísticas ni había encuestas. Acuérdense que Manuel Rodríguez había armado los húsares de la muerte. Estos húsares de la muerte eran 300 gallos, en los cuales había muchos apellidos serranos,
Yo me fijé en los apellidos, eso deben ser los antepasados de Miguel Serrano. Eran unos tipos medio locatellis, en el sentido que eran deschavetados y estaban con Manuel Rodríguez en ese momento cuando Manuel Rodríguez gobernó un día, hasta que llegó O'Higgins, herido, a enfrentarse con el cabildo, a enfrentarse con las corporaciones y decir, aquí estoy, y todos lo aplaudieron a rabiar, porque vieron el tipo que venía a ponerle el orden. Bueno, entonces Manuel Rodríguez fue a la asamblea, al cabildo, y armó un tremendo zafacoca, y los del cabildo también dijeron, bueno, tenemos que pedir en este momento, ya que se ha logrado un triunfo definitivo, pero no era definitivo, era decisivo, que es distinto. Definitivo fue en 1832. Decisivo, sí, 1818. Yo quería hacer este video, quería hacerlo en el 2018, porque cumplíamos 200 años exactos de todos estos hechos, pero lamentablemente los viajes que hice, mi viaje a Adeo, mágico, maravilloso, me impidieron hacer estos videos y después quería hacerlo para el año nuevo, no pude tampoco porque estaba mi hijo en un programa. Entonces, llegó, los del Congreso, o sea, perdón, los del Cabildo, fueron al Palacio de Gobierno, donde estaba O'Higgins, pero O'Higgins estaba en cama. Entonces van estos gallos y afuera hay un despelote, un tumulto de gente. Un tumulto de gente afuera en la calle. Ya, tremendo. Estaba Gabriel Valdivieso y estaba Manuel Rodríguez. Y entraron con los caballos, con la gente adentro. Ustedes van al Museo Histórico Militar y van a ver, al Museo de Historia, que está en la Plaza de Armas. Entraron y con caballos. Entonces O'Higgins estaba en cama. Tuvo que pedir que le ayudaran para poder vestirse porque las instrucciones del cirujano eran mantenerse en cama y esto pasó unos días después de Maipú. Todavía no se recuperaba, había tenido una actividad tremenda. Entonces, al ver todo el tumulto, O'Higgins los recibe con una cara muy pesada, muy adusto, muy severo. Y estos otros gallos eran gallos aristócratas, tranquilos, los del Cabildo le dijeron, estaba ahí un Ovalle, no me acuerdo, unos apellidos así de la época antigua, vinosos, ¿ya? Entonces, le vienen y le dicen, señor director supremo, nosotros venimos por la inquietud del pueblo, en el sentido de que tenemos que hacer ya una constitución y hacer las limitaciones del poder que usted tiene para que nosotros empecemos a vivir la república como corresponde y no con un poder centralizado en una persona. O'Higgins estaba indignado. Decía, pero si venimos saliendo de una batalla, ¿cómo puede haber tumulto días después de la batalla? Es que se mataron a los hermanos Carrera. Ah, sorpresa. Pero el 5 de mayo, o sea, un mes después de la batalla, el 5 de mayo, O'Higgins ya repuesto, físicamente más repuesto, no todo completamente repuesto, pero más repuesto, hace un meeting, llega la gente a la Plaza de Armas y él da un discurso. Y ese discurso llama a una comisión a elaborar una constitución provisoria, a la cual él se sujetó. En ese sentido, muy parecido a Pinochet. Se sujetó a la constitución. El Senado eran 5 miembros, y esos 5 miembros, a pesar de que él los había escogido, pero esos 5 miembros mantuvieron una dignidad, fueron muy dignos en su ejercicio, y muchas veces se opusieron a ciertas medidas que quería tomar O'Higgins, y él obedeció al Congreso, se sometió al Congreso. Y esta era una constitución provisoria que iba a ser reemplazada por una definitiva. Es decir, estamos hablando que él estaba pensando en la República, aunque no tenía mucha fe por estos tumultos, por estas cosas de partido, porque como dice Francisco Antonio Encina, los carreristas no eran patriotas, eran carreristas. No eran patriotas, eran carreristas. Eso lo dice Encina, y lo da con hechos, y Barros Arana igual. Entonces dice O'Higgins, entre tanto, continuaré como hasta aquí en el ejercicio de las grandes funciones que le son propias a la Suprema Magistratura, en circunstancias como las presentes.
la exigencia de los 15 meses que he administrado la cosa pública bajo la forma actual, es decir, como director supremo, me hacen esperar que siguiendo la misma marcha, el gobierno llevará a cabo sus empresas. Los ciudadanos verán el término de sus sacrificios. Punto suspensivo, corté algunos pedazos, dice, tengo fuerzas suficientes para realizar esos propósitos, con el ejército vencedor en la contienda y con la escuadra que se organizará, destinada a decidir en breve la superioridad sobre las aguas, como ya lo está definido en la tierra. Contra los enemigos interiores, el gobierno pondrá constantemente la rectitud de sus miras. Si alguno intenta extraviar la opinión de los hombres sencillos y dar al pueblo chileno un impulso contrario a su carácter pacífico y honrado, de sentimientos honrados, yo emplearé toda mi autoridad en sofocar el desorden, pero me lisonjeo, o sea, presumo, no, lisonjeo es una cosa, la lisonja, o sea, me alabo de que el influjo y la previsión de las autoridades subalternas me ahorrarán la pena de adoptar medidas que cuesten a mi corazón un sacrificio. Es decir, yo espero que mis autoridades subalternas me ahorrarán la pena de adoptar medidas que cuesten a mi corazón un sacrificio. 18 de mayo, la Constitución. El 5 de junio, abolición de los mayorazgos. La abolición de los mayorazgos fue una medida que hizo O'Higgins súper novedosa. O'Higgins tenía cosas que eran muy adelantadas a su tiempo, que se resolvieron después en los 1880. Por ejemplo, la libertad de culto, los cementerios laicos, el matrimonio civil. Todas esas cosas eran ideas que tenía O'Higgins, pero que tuvieron que esperar muchísimo tiempo por el espíritu ultramontano, por el poder de la Iglesia Católica, en términos negativos, totalmente negativos. Eso no debería haber sido nunca. La Iglesia no es poder. La Iglesia son, Jesús dijo, ustedes, nosotros no estamos en el mundo, en su discurso de la última cena. Evangelio según San Juan, capítulo 15. Entonces, nada que ver la Iglesia. Bueno, se demoraron muchos años, 60 años después, en lograrse ciertas... Entonces, O'Higgins establece la abolición de los mayorazgos, que era que se daba la herencia al hermano mayor, una cuantiosa, casi toda la herencia. Entonces los menores iban quedando desfasados. De ahí que las líneas de los árboles genealógicos van perdiéndose. Algunos, yo me encontré en Chiloé con un gallo de apellido Aldunate Echeverría, chilote, mecánico de automóviles, lleno de grasa en su cuerpo, pero de una estampa visigoda, y el gallo es un chilote que está... Es un chilote que está ahí en Chile. ¿Por qué? Porque estas famosas, las grandes familias tendrían 10 hijos. Uno le salió con dislexia, el otro le salió con problemas de no sé qué cuestión, el otro era más tontito, el otro era medio aguasado. Al campo se ha dicho. Y eso se mezclaban. Y había otro, y al final el mayor, si era de merecer, bueno, tenía el mayorazgo. Y todavía se mantiene un poco. Y fue una medida que fue muy, muy resistida. Bueno, finalmente se aprobó la Constitución. Se aprobó la Constitución, lo mismo que fue como se aprobó la Declaración de la Independencia. ¿Cómo se aprobó la Declaración de la Independencia? Pusieron en todas las parroquias, en todos los centros cívicos, 2 libros. Un libro en blanco, o sea, cuadernos en blanco. El cuaderno en blanco para decir, estar en contra de la Declaración de la Independencia, y un cuaderno en blanco para dar a favor. ¿Qué pasó? Que nadie dijo en contra. No por temor, no existía eso que llaman la represión, que los iban a matar, sino que el gallo decía, ¿qué tengo que opinar aquí en contra? Que hagan lo que quieran estos gallos. Sobre todo los realistas, que estaban derrotados. Entonces, los cuadernos que estaban a favor estaban llenos de comentarios, los cuadernos realistas.
sea, perdón, los cuadernos patriotas. Estaba el cuaderno en contra, con observaciones en contra de la Constitución provisoria de 1818, y estaban los cuadernos a favor. Y los cuadernos a favor se llenaron de gente que lo aprobó. Entonces hubo una aprobación popular, como una especie de votación donde iban los hombres que eran dueños de un capital, que sabían leer, que tenían familia, que eran casados, algunos que no eran casados tenían que tener otros requisitos, eran sobre todo sobre los 25 años, lo que me parece estupendo. O sea, en algunas cosas no. Yo haría ahora un sistema de que el elector tiene que ganarse la capacidad de elegir. ¿Y cómo se puede? Tendría que haber una prueba, o por la misma PSU puede ser, el tipo que gana, el tipo que saca sobre 700 puntos en la prueba de historia, en la prueba de lenguaje, es decir, que tiene capacidad para leer, que tiene capacidad para entender los hechos históricos, no como esa prueba PSU de ahora, donde es una cosa sociológica, sino que una cosa de historia neta y de lectura, de comprensión de lectura. Una prueba así, los que sacan sobre 700 puntos tienen derecho a voto. Los otros no votan, señor. Tiene que usted prepararse y tiene que estudiar. Y no se trata de coeficiente intelectual, se trata de comprensión lectora, se trata de eso. Eso es lo que yo postulo, que nadie lo dice, porque es una cosa muy, muy selectiva. Y para votar, sobre todo después de los 25 años, si antes de los 25 años el ser humano no entiende nada, es un inepto antes de los 25 años. Entonces, bueno, eso es lo que yo digo. En esa época era más, porque tenía que tener una propiedad. Eso no tiene que ser. El gallo puede ser sin ninguna propiedad, pero tener conocimiento para votar. Saber qué es lo que es qué es lo que es un arancel. Tú le preguntas a la juventud qué es lo que es un arancel, no tienen ni idea. No tienen ni idea. Entonces, si el tipo no sabe lo que es un impuesto arancelario, no puede votar. ¿Qué es lo que es la balanza de pago? No sabe lo que es la balanza de pago, no puede votar. ¿Qué es la división de poderes? ¿Cuáles son los poderes? ¿Qué significa poder legislativo? ¿Qué significa la bicameral, el diputado, senador, lo que sea? Etcétera. Son cosas mínimas que tiene que saber alguien para votar. Entonces subiría el nivel de la discusión. Entonces la Constitución del 18 salió aprobada y ahí O'Higgins se sometió a esta Constitución que le daba amplios poderes en todo caso. Los prisioneros de la batalla de Maipú eran 1.300, 174 oficiales, más 21 empleados civiles, 800 muertos, no, 2.000 muertos. Entonces, no, aquí tengo mala la información acá. Comandantes, los comandantes que estaban presos, que quedaron presos, se los mandaron para Mendoza. La Torre, Morla, Rodríguez, Jiménez Navia, el que se había dado vuelta la chaqueta cuando llegó a la expedición de Pareja en 1813, la primera expedición española, estaba Jiménez Navia al cargo de un batallón en Concepción y se dio vuelta la chaqueta. Francisco Valdivieso, el primo de Rivera, que era el joven ese alocado, que es un abuelo de los primos de Rivera que se destacaron después en el siglo XX en la historia de España. Morgado y Ordóñez. Ordóñez, el que yo le saco el sombrero todo el rato, terminó muriendo. Estos oficiales terminaron muriendo en una insurrección en Mendoza. Mendoza siguió teniendo problemas porque la cantidad... O'Higgins les dio el permiso de poder transitar por las calles. Después llegaron a Mendoza, transitaban por las calles, pero después vinieron algunas medidas de tipo represiva y los gallos finalmente hicieron una insurrección que fue sangrienta, espantosa, y murieron muchos de estos oficiales realistas que eran dignísimos, gallos muy buenos, excelentes personas que murieron en esa insurrección en Mendoza. Y en San Luis también hubo una insurrección. Entonces, los prisioneros fueron un problema de ese punto de vista. Antes de la batalla, metámonos un poco en lo que es el título de este capítulo, y que tengo que circunscribirme a este capítulo, a lo que es el dominio del mar. O'Higgins estaba obsesionado con ese tema, pero viene la ofensiva, la expedición de Osorio. Después de Cancha Rayada, herido, llegando a Santiago, el 24 de marzo, O'Higgins firma la compra del navío que venía, era un navío inglés. Ese navío venía para ser vendido aquí. Llegó con todo sin detalles que arreglar, con sus cañones, con su
fusiles, con su aparejo, todo perfecto, y eso se pidió un precio. Y en ese momento no había plata. Imagínense que estaban esperando que llegara Osorio a la batalla definitiva. Fue antes de Maipú. Maipú fue el 5 de abril, esto fue el 24 de marzo. Y el 24 de marzo O'Higgins firma la compra del navío. Tiene fe que dice, vamos a ganar en tierra y tenemos que ganar en mar inmediatamente. Inmediatamente hay que ganar en el mar. Entonces, firma con una fe y pagan, no me acuerdo cuánto, pero el navío costaba como 180.000 pesos y pagaron 90 o 80 y quedaron debiendo el resto, el saldo. Y se le puso el nombre de Lautaro. Fue el primer navío de la Armada chilena, se llamó Lautaro. En inspiración a Lautaro, que el que derrotó a los españoles, y en inspiración a la logia lautarina, que era la que estaba mandando en ese momento. No seamos críticos, no seamos huevones, que eran masones. No, eso era, la libertad venía por la masonería en esa época. Ya lo he hablado tantas veces. En España, ¿qué estaba pasando en España? En España, Dios mío. Este rey, Fernando VII, no aprendió nada del cautiverio. Incluso aplaudía los triunfos de los franceses. Cuando los españoles estaban desangrándose heroicamente por luchar contra un ejército poderoso, que eran 300.000. Bueno, no, perdió Napoleón 300.000 muertos en España, así como perdió 300.000 muertos en Rusia. O sea, el desastre de españoles es lo mismo que puede equipararse al desastre ruso. Es impresionante la cantidad de muertos. Y el pueblo español, mujeres, niños, ancianos, civiles, ex militares, guerrilleros, todos peleando por el dignísimo y amadísimo Fernando VII, el gran monarca más grande, más lindo que ha habido en la historia. Una idealización loca. Y este gallo estaba de calentar el sol. Finalmente terminó de estar cautivo, se hizo del poder y se armó de una camarilla de gente idiota, porque la maldad, el absolutismo, el despotismo, tiene mucho que ver con el idiotismo. ¿Cómo querían someter a las colonias españolas? Mediante la misma fuerza que sometieron a los españoles, porque sometieron en España había habido una constitución, la Constitución de Cádiz de 1812, había habido un movimiento liberal, sobre todo en la oficialidad del ejército, porque ahí estaban los masones precisamente, luchando por esa libertad política para que hubiera una monarquía constitucional. Llegó Fernando VII, le hicieron reverencia, pero Fernando VII dijo, se acabó la constitución, se acabó todo esto, y eso fue de una ingratitud negra y de una perfidia negra. Y el tipo idiota, porque tuvimos nosotros la mala cueva de tener estúpidos, reyes estúpidos. En España los reyes eran tan estúpidos que da rabia. En cambio en otros países no, por eso es que a veces puede ser tan loca la circunstancia de que en Inglaterra tuvieron buenos reyes, aunque el Jorge terminó loco, pero bueno, pero conquistó entre medio, conquistó la India. Bueno, entonces, la idea era lo mismo que había resultado en España, o sea, aplastar el movimiento liberal, hacerlo con las colonias, con los territorios de ultramar, con México, con Nueva Granada, con Argentina, con Chile, etc. Pero, ¿qué pasa? Que habían tenido 6 años de guerra tremenda, no había quedado despoblado el campo, las industrias destruidas, 6 años de guerra tremenda, es como decir Siria ahora. Entonces, ¿con qué patas? O sea, ¿con qué plata? ¿Con qué recursos iban a tener? Tenían tropas valientes, tropas veteranas, pero ¿cómo los trasladamos? ¿Cómo los trasladamos para América? ¿Cómo los trasladamos? Aquí miren, 1796, cuando empiezan los conflictos, la escuadra española constaba de 76 navíos, los navíos son como de 1.000 toneladas, 51 fragatas, 110 barcos menores. En 1818 estaban el 10% de esa potencia, o sea, 7 navíos, 10 barcos menores.
o sea, 20 barcos menores, 5 fragatas. El embajador ruso Alejandro I, ese embajador ruso, ¿qué pasa? Que al derrotarse Napoleón, se derrotaron también todas las ideas, a pesar de que Napoleón era un emperador y un reaccionario con respecto a la revolución, implantó los códigos civiles y llevó ideas, y los soldados de Napoleón llevaban ideas modernizadoras de lo que eran ciertas ideas de la revolución francesa. Pero eso fue adaptado después de Waterloo, después del desastre final de Napoleón, se hizo lo que es el Congreso de Viena, donde se juntaron todos los grandes de Europa, y uno de los cabecillas de todo esto eran los austríacos y sobre todo los rusos, que eran los más poderosos, que era el zar Alejandro I. Y el zar Alejandro I quería hacer muy buenas paces con Fernando VII de España y mandó a un embajador especial. Y ese embajador terminó mandando a España, porque el embajador dominaba la voluntad de Fernando VII. Entonces de ahí hicieron un negociado. El embajador ruso logró firmar un negocio donde se vendieron a España 5 navíos y 6 fragatas. Eso fue el 21 de febrero en Cádiz. Pero ¿qué pasó? Que los navíos ya se comentaban en los diarios, en Londres, en París, se comentaban, se hacían risas de todo estos chistes de que esos barcos no servían para nada. Efectivamente, estaban todos inservibles, a pesar de que habían sido fabricados recientemente. Vinieron de San Petersburgo, del mar Báltico, llegaron a Cádiz, y en Cádiz sencillamente no pudieron echar a flote, muchos se quedaron ahí, no había energía ni plata para poder reparar esos barcos. Solamente uno estaba en buenas condiciones, que tenía un nombre, no me acuerdo cuál nombre era, y le cambiaron, el Fernando VII, con lo encontró tan hermoso el barco, porque tenía una popa preciosa, y le puso el nombre de Reina María Isabel, porque era el barco más lindo que había. Entonces, como era el barco más hermoso, le puso Reina María Isabel. La oficialidad no quería pasar a América por lo ocurrido a Murillo. Murillo, que llegó a Venezuela y terminaron todos famélicos en harapos, sin municiones, hechos peores. O sea, Bolívar era un súper guerrero. Era estratega, era un súper guerrero. Bolívar los hizo peores. Entonces, y además estaba la opinión liberal que estaba en el comidillo. Pucha, pero este gallo nos manda a pelear contra los que son iguales que nosotros, que son liberales. La oficialidad, el que mandó a uno que se llamaba Capaz, que era el jefe de la parte de la flotilla, de esta flota que iba a venir a Chile. Básicamente venía a Chile a reforzar, no se sabía el desastre de la derrota de Maipú. Entonces, las comunicaciones podían durar 2 meses, 3, 4, 5, 6 meses, porque dependiendo cómo estaba el mar, si habían calmas ecuatoriales, si habían tormentas, se hundían los barcos, se hundían todos el correo. Entonces, la oficialidad no quería ir, pero sí escogieron tropas de primer nivel, la mejor tropa, que era el batallón de Cantabria. Entonces, el batallón de Cantabria, en total eran 2.000 hombres. O sea, pero qué expedición más pobre. Pero es que antes Fernando VII quiso hacer una expedición de 18.000 hombres para aplastar al Virreinato de la Plata, que iban a llegar a Buenos Aires. Y acuérdense que O'Higgins dijo, yo voy a la cabeza de playa, donde vayan a desembarcar, ahí voy a estar yo con mi gente, a morir. Bueno, esta flotilla no pudo llegar, o sea, la gran expedición no se pudo hacer, porque no había plata, porque estaba cansado, porque España estaba agotada, estaba exhausta. Entonces, bueno, y los patriotas estaban exhaustos, después de Maipú estaban exhaustos, tanto que llegó Osorio al sur, y Osorio en Concepción se pudo dar el lujo de estar ahí todos esos meses y no llegaba tropa. Freire llegó a Talca con un destacamento, después otro destacamento tomaron Linares, tomaron Parral, Chillán, pero no podían seguir avanzando más porque O'Higgins quedó físicamente exhausto, San Martín quedó exhausto, quedaron toda la oficialidad exhausta, quedaron los soldados exhaustos, tanto que se independizaron y se fueron a hacer tropelías.
Se curaron, se quisieron relajar y fue el combate o sea, la batalla de Maipú fue tremenda. Entonces, pero los españoles igual estaban exhaustos. Y el virrey Pezuela también estaba exhausto porque estaba peleando, llevaba 6 años peleando con los argentinos en Alto, en Bolivia, lo que llaman ahora Bolivia, que era el Alto Perú, y estaba el Bajo Perú. Y estaba también el gobernador de Nueva Granada, estaba exhausto también, y pedía ayuda a Pezuela, estaba exhausto. Estaban todos exhaustos. Bolívar no se exhaustó, ese tipo era un superhombre. Economista número 1 de España, se llamaba Álvaro Flores Estrada. Le escribió una carta al rey. Le decía así, miren lo que le decía, con muy buena, o sea, ¿cómo se dice esto? De buena fe, le dijo de buena fe esto. Sin dinero, sin marina, con soldados forzados a pelear contra su deseo de libertad. Es un delirio. Esto es una carta al rey. O sea, el mejor economista de España, que se llamaba Álvaro Flores Estrada, escribe una carta al rey Fernando VII llamándole a la cordura. Y Fernando VII la arrugó y la botó, porque era huevón. Entonces, sin dinero, sin marina, con soldados forzados a pelear contra su deseo de libertad. Es un delirio persuadirse que pueblos que luchan por su libertad, cuyas fuerzas y auxilios aumentan diariamente y que se hallan a tanta distancia, pueden ser sometidos a la fuerza, a un dominio que detestan y que no les ofrece ninguna perspectiva de felicidad. Y eso que dice cuyas, o sea, pueblos como el chileno, cuyas fuerzas y auxilios aumentan diariamente, en lo que vamos a ver, como O'Higgins, sin plata, hace milagros y logra formar la escuadra chilena. La Armada chilena nace de un milagro de fuerza, de voluntad, que un día era superior al otro día, pero cada día era importante. En 2 meses, en 3 meses, formaron una escuadra. En 3 meses, una escuadra. Y terminó con 7 navíos. Que lo vamos a ver cómo se fue haciendo eso. Entonces, es un delirio, es una locura, un delirio. Persuadirse que pueblos que luchan por su libertad, cuyas fuerzas y auxilios aumentan diariamente, y que se hallan a tanta distancia, pueden ser sometidos a la fuerza, a un dominio que detestan y que no les ofrece ninguna perspectiva de felicidad. Ofrézcale algo, señor. Rey Fernando VII, ofrézcale algo. Ofrecer solo amnistía es absurdo, porque lo que ofrecía, ¿qué ofrecía? Amnistía. O sea, les perdonamos, los perdonamos. Ustedes se someten a mí, yo les perdono, soy bueno. Pero eso no sirve para nada. Es absurdo, sobre todo para un partido victorioso. Cuando más se sostenga la lucha, más funesto será el resultado de los reyes absolutos. Esta es la carta que le envía el primer economista de España. Primero en la jerarquía. Propongo que se trate a las provincias de ultramar por medio de comisionados que se entiendan con los gobiernos revolucionarios, sin exigir, por nuestra parte, otra condición que el formar la misma nación con España. ¡Qué lindo, por la concha de su madre que no hicieron esto los pelotas! Tenemos que estar divididos, armados contra los vecinos. Chile, más que nada, ha tenido que estar armado toda su historia contra los vecinos. No tendríamos vecinos, seríamos uno solo. Tendríamos a nuestro rey ahí, al Felipe VI. Ahora, como adorno, como unidad. Seríamos los mismos con los mexicanos. No habría tanta desolación en ese país. Colombia no habría tenido todas esas guerras civiles que tuvo en el siglo XIX. Argentina, toda esa anarquía. Perú, todos los países. Seríamos uno solo.
sin exigir por nuestra parte otra condición que el formar la misma nación con España. La única condición. Y les decía, que haya libertad de comercio. ¿Para qué privan a las provincias de ultramar, que son las colonias, se llamaban provincias de ultramar? ¿Para qué les privan de comerciar con ingleses, norteamericanos y franceses? Si nosotros no tenemos ni siquiera, están todas las industrias destruidas. Compitamos con los ingleses, compitamos con los franceses, con los alemanes, compitamos. ¿Por qué lo tenemos que proteger a la industria española? Y darle exclusividad de venta. Entonces, libertad de comercio. De todas maneras, ya. El rey le pide a Pezuela, al virrey Pezuela, que la reina María Isabel debe retornar después a España. Le escribe una carta que va a ir la reina María Isabel allá. O sea, el 21 de marzo de 1818 zarpan los 2080 hombres, por fin, porque se demoraron un montón, era una promesa que se demoró un montón porque no tenían fuerza. España estaba sin fuerzas, sin recursos, sin ánimo. Había también el autosabotaje, estas logias masónicas libertarias que estaban enquistadas en las Fuerzas Armadas de España, hacían autosabotaje. Entonces trataban de que las cosas no funcionaran. Y para eso los españoles son mandados a hacer, entonces después. Se demoraron. Finalmente la reina María Isabel, con 50 cañones, fue custodiando a 11 barcos. Muchos de estos barcos habían sido encargados, venían con mercaderías para Lima. Lo habían encargado los grandes comerciantes de Lima, que eran grandes magnates acaudalados, y querían que vayan con una vigilancia, que esta era la fragata o el navío, no sé qué, que era grande, la reina María Isabel, con sus 50 cañones. Ahora, ¿qué pasó? Un barco inglés los ve en Tenerife, pasaron a cargar a Tenerife, en las Canarias, y un barco ballenero inglés los vio y llegó a Buenos Aires y dijo, ¡ay! Viene una expedición como de 2.500, 3.000 hombres. Buenos Aires inmediatamente se arma la tensión y va un matacaballo a avisarle a O'Higgins. ¿Quién estaba ahí? Zañartu. Zañartu, que había sido ministro del Interior, lo mandaron como embajador a Buenos Aires. El que había y había reemplazado eso, hizo un cambio ministerial, estaba Centeno, el que se mantuvo siempre fue Centeno como ministro de guerra. Puso a Infante lo puso de ministro, ya no me acuerdo, del Interior, bueno, etcétera. Estaba Irizarry, llegó también al ministerio Irizarry a trabajar con O'Higgins. Y Zañartu, que había sido ministro del Interior, estaba como embajador y mandó un matacaballo, una expedición a toda velocidad a avisarle a O'Higgins. Y por su lado, Pueyrredón, el director supremo, mandó otro matacaballo a avisarle a San Martín. Por caminos opuestos, llegaron estos a San Luis, llegaron a Mendoza, la noticia se supo, se coló la noticia entre medio de los prisioneros españoles. Esa era otra amenaza más que en ese momento precisamente fue lo que les conté. En ese momento se dio ese complot de los hermanos Carrera y finalmente fueron fusilados con a todo esto, un detalle. Tanto Higgins como San Martín firmaron una carta que la mandaron después de Maipú para parar el juicio de los Carrera y amnistiarlo, o sea, darle un perdonazo. Pero esa carta, que estaba firmada y es un documento, estaba firmada por San Martín y O'Higgins, llegó a destiempo, llegó horas después de que habían fusilado a los Carrera. Entonces, se produce inmediatamente una presión en Buenos Aires para generar barcos para Chile. Entonces, nuestra hermana nación, Argentina, ahí estaba Pueyrredón tratando de juntar lucas y finalmente pagaron 70.000 pesos por que venía, se llamaba Lucy, era un barco inglés, Lucy, de 398 toneladas con 16 cañones de A24, 2 de A12, fusiles, lanzas, sables, tripulación y abundante munición, botes, jarcias, velamen y de la mejor calidad
y víveres para 3 meses. Total, 70.000 pesos. Precio muy barato. Entonces lo pagaron y le pusieron el nombre de Galvarino. Y el Galvarino salió rumbo hacia la costa patagónica para dar la vuelta por el estrecho y llegar a la costa chilena, y tratando de encontrarse con estas naves españolas que no las encontró en ningún lado. Finalmente se encontró con parte de la escuadra chilena, que lo vamos a narrar después. Después el gobierno de Buenos Aires también buscó otro, que le llamó el Intrépido, que era un pequeño barco bergantín con 18 cañones. El capitán era Thomas Carter. Había mucho inglés en todo esto, los ingleses por todos lados. Ya tenemos que hablar que la Armada chilena se formó con unos 200 oficiales ingleses. Entonces, el origen de la Armada chilena es inglesa 100%. Y después tuvimos a Lord Cochrane, que no vamos a llegar a eso porque eso ya es la expedición libertadora del Perú. Es otro capítulo, otro tema. El 12 de agosto zarpa la Galvarino y el 16 de agosto zarpa el Intrépido. Tuvieron problemas de reclutamiento porque nadie quería ir ahí en Buenos Aires, pero reclutaron a la fuerza. El 26 de agosto la fragata Trinidad entrega sus armas. ¿Qué es lo que era la fragata Trinidad? La fragata Trinidad era uno de esos barcos que venían, de los 11 barcos que venían custodiados por la reina María Isabel, que venían con las tropas y venían con cargamento. Eran 11 barcos que venían muchos con cargamento de víveres, y, o sea, comercio para Lima, armamento, de todo tipo de cosas. Entonces, esos 11 barcos que salieron de Cádiz, llegaron a Tenerife, en las Canarias, y después fueron hacia la costa de Brasil. Estaba la fragata Trinidad. ¿Y la fragata Trinidad qué pasó? Los que estaban ahí, que eran soldados del Cantabria, se rebelaron y tomaron el barco. Y dijeron: nosotros no vamos a ir a pelear contra los patriotas, no vamos a ir a pelear contra liberales igual a nosotros. Nosotros no estamos por eso. Entonces, se tomaron el barco, pescaron a la oficialidad más recalcitrante, más la oficialidad que estaba en contra, le amarraron una soga con unas piedras al fondo del mar y llegaron a Buenos Aires. Entonces, el 26 de agosto llega la fragata Trinidad, entrega sus armas, el plan de señales, o sea, había una clave de señales para entenderse, 506 fusiles con sus bayonetas, y eran 183 soldados de los regimientos de Cantabria. El regimiento de Cantabria eran 900 y 900, eran 2 regimientos. 52 marineros, 20 sables y 51 barriles de pólvora. Eso llegó a Buenos Aires, y Buenos Aires los recibió como héroes. Estos son los españoles que queremos nosotros, los españoles que le dan la espalda al absolutismo del rey Fernando VII. Y estos gallos los recibieron con unas comilonas, unos agasajos. Las señoritas miraban a estos desertores con caritas y ojitos, y todo era una maravilla. Y se empezó a entender de que la moral de las tropas españolas no venía buena. No venía buena. Estaban desgastada la moral. Tanto que se habían rebelado. Eran ¿cómo se llama esto? Liberales. El discurso liberal. ¿Dónde lo pongo esto? Que más valga. El discurso liberal. Entonces, ahí que no se caiga, se cae, no se cae, no se cae, no se cae. Bien, mejor. Se me fue el sol. Imagínense la alegría en Buenos Aires. Maravilloso, vengan para acá, abrazos, qué sé yo. De película, de película. Todo esto llegó a Santiago y dijo: ¡ah, buena! Entonces los Higgins, olvídense cómo está. O sea, Pueyrredón en Buenos Aires. ¿Qué es lo que sacó? 2 barcos. El Intrépido chiquitito y el otro el Galvarino, ¿cierto? Pero por otro lado estaba en Santiago. En Santiago se había paralizado las operaciones militares porque estaban agotados, estaban exhaustos, y O'Higgins estaba concentrado, el gobierno, 100% en lo que era la marina, la conquista del mar. Entonces, se debía todo al empeño de generar una escuadra nacional que debió parecer irrealizable por la situación de pobreza y aniquilamiento del país después de 6 años de guerra. Se llevó a cabo con una perseverancia inquebrantable y una singular rectitud de juicio.
Eso es uno de los mayores prodigios de O'Higgins. El primer barco, vamos barco por barco, primer barco, 1817, fue el Águila. Cuando fue el triunfo de Chacabuco, encontraron este barco era un barco mercante en Valparaíso. Fue el primer barco con bandera chilena, que fue a buscar a los presos de Juan Fernández. Y había mucho que no entendía qué bandera era esa. Estaba con niebla. Acuérdense que los presos de Juan Fernández no sabían si venía un barco, creyeron que era un barco realista y que los iban a fusilar, qué sé yo, estaban muertos de miedo. Y bajó precisamente un almirante que había estado junto con Marco del Pont. Este almirante español bajó para convencer al jefe de la guardia que estaba ahí, del destacamento que tenía a su cuidado el vigilar a los presos políticos que habían ahí. Y convencerlo después de horas de conversación, los convenció y finalmente estos presos que estuvieron 2 años ahí en cualquier cantidad de sufrimiento, volvieron a Chile. Ese fue el Águila, ¿no es cierto? El Águila, ¿ya? Después el segundo vinieron los corsarios. O'Higgins dio inmediatamente patente de corsario, o sea, permiso de ir como pirata, con la bandera chilena. Corsarios al Callao a hostigar las comunicaciones al puerto del Callao, puerto de Guayaquil y Panamá. Hicieron cargas, hicieron capturas valiosas. En una venía una carta del rey al virrey. El rey le escribía al virrey. Eso fue capturada. Se llamaba Mackay, que después la familia Mackay quedó en Chile. Era un inglés. Echó a pique a 2 naves españolas apesadas al norte del Callao, con un abundante botín. Después vino la fragata Fortuna, 6 meses de corso. Estuvo 6 meses como pirata. Captura 3 buques ricamente ataviados. Cuarto barco, la Lautaro, la que yo les dije ahora recién, que se llama Windham. La Windham, el 24 de marzo, días antes de Maipú, O'Higgins firma, como le digo, 90.000 pesos, eran 180.000 pesos, pagó 90.000 pesos, estando en ese momento próximos a la batalla de Maipú. Y O'Higgins herido. El 3 de julio, ya con la Constitución andando, habiendo apaciguado todo ese desorden, y O'Higgins, el 3 de julio, compró a los comerciantes y pagó a sueldo. El 3 de julio compró a los comerciantes y pagó sueldo de los deudados al total. O sea, ¿qué pasó? Que esta Lautaro se había pagado con préstamos de los comerciantes. Entonces, O'Higgins finalmente juntó plata y le pagó a los comerciantes y finalmente pasó a ser propiedad del Estado en forma completa. Su primer capitán, el famoso O'Brien, que es el primer héroe de la Armada chilena. El 27 de abril. ¿Qué pasó el 27 de abril? El 27 de abril se produjo, estaba el Águila, que es una embarcación mercante, como había dicho, y estaba el barco recién comprado, que se llamó Lautaro. Entonces, O'Higgins fue a Valparaíso con el catalejo, miró que estaban las otras embarcaciones españolas. Había 2 embarcaciones españolas que estaban haciendo un bloqueo comercial, bloqueaban Valparaíso. Entonces dieron la orden a O'Brien de que O'Brien fuera y capturara a la embarcación principal, que era la Esmeralda. Se llamaba la Esmeralda. Es la primera Esmeralda que aparece en la historia de Chile y era española. Esta Esmeralda después la captura Lord Cochrane en el puerto del Callao en una acción súper arriesgada, súper aventurera, pero que solamente podían hacerlo según lo que la pluma, según lo que decía Lord Cochrane, solamente esto lo podían hacer los marineros chilenos. Ni los ingleses, ni los franceses, ni los rusos, ni los españoles, ni nadie. El marinero chileno, con machete. Entraron en un cuarto de hora, dejaron macheteados todos los huevones. Repartió los miembros y la sangre por toda la cubierta de la Esmeralda. En un cuarto de hora se tomaron la Esmeralda, sembrándole horror el marinero chileno. Bueno, esa fue la toma de la Esmeralda, pero eso fue en 1820, 2 años después. En este caso estaba la Esmeralda bloqueando Valparaíso y O'Brien fue a abordarla. Entonces se apegó la Lautaro a la Esmeralda, saltó al abordaje de O'Brien con 50 gallos
marineros y empezaron a pelear en la cubierta y derrotándolos en la cubierta, los españoles, el capitán español de la Esmeralda tuvo que refugiarse en el piso de abajo, inmediatamente debajo de la cubierta, pero estos barcos tenían una especie de, como de saliente, lo han visto ustedes, como una casita pequeña desde donde ellos podían disparar, entonces desde ahí disparaban y la marinería chilena, comandada por este O'Brien, disparaban, pero se producían, era mucho más difícil para ellos achuntar que los otros que disparaban hacia la cubierta. Estaban todos estos, quedaron los 50 marineros chilenos en la cubierta. Y a todo esto O'Brien arrió la bandera española y puso la bandera chilena. Y Turner, que era también un inglés, que era el segundo comandante de la Lautaro, mira con el catalejo que vino un viento que separó las naves, entonces con ese viento se separó las naves, vio con el catalejo que estaba la bandera chilena enarbolada, dijo yo, está consolidado, entonces se tomó hemos tomado la Esmeralda al abordaje, y gritó al abordaje también. Al abordaje, a tomar la Esmeralda, O'Brien. Y este gallo mandó un bote a reforzar a O'Brien, y como vio que estaba listo, se fue contra el otro navío español, a perseguir al otro. Entonces, la Lautaro se enfrentó a la Esmeralda, asaltan al abordaje y se van contra el otro. O sea, querían agarrarlas todas, estaban con una motivación tremenda. Resulta que se puso color de hormiga la cuestión, se empezó a poner muy difícil. ¿Por qué? Porque desde debajo de cubierta, desde las escaleras hacia arriba, y desde esas como, no sé cómo se llaman, se me olvida el nombre, de esas como casitas que tenían los barcos en esa época, desde la popa, etcétera, empezaron a disparar y O'Brien muere, y mientras está muriendo dice, no abandonen la nave, no la abandonen, no pudo ser. La mortandad fue tremenda, hasta el final tuvieron que rendirse, los que quedaban. Ese fue el primer combate de la Armada chilena. El 16 de junio, Manuel Blanco Encalada, con 28 años, comandante general de la Marina. Manuel Blanco Encalada se había destacado en Cancha Rayada y en Maipú al mandar la artillería. La artillería del flanco derecho en Maipú y de una de las divisiones en Cancha Rayada. Este gallo era de presencia como que molestaba porque era extremadamente aristocrático. Entonces Manuel Blanco Encalada, impoluto, perfecto, muy bien vestido y con una como supuesta arrogancia inicial, como que caía mal, pero después se daba cuenta la gente que no, que el gallo era el descueve, o sea, el tipo era que manejaba una inteligencia emocional y podía unir los caracteres, porque ¿qué pasa? Que los ingleses hablaban mal el español y los chilenos que estaban ahí eran todos gallos que los habían sacado de ser pescadores o de los que abastecían a los barcos, o sea, todos los que trabajaban en Valparaíso, o sea, los porteños, el gallo de pueblo de porteño, que llegaba, iba con el bote y hacía esos gallos que no tenían idea de navegar en alta mar, tuvieron que ser entrenados, tuvieron que ser vestidos con uniformidad. Eso también siguieron trabajando las señoras en Santiago y en Valparaíso, y estaban todos fascinados con ser corsarios. Entonces los corsarios llegaban y como las capturas se repartían entre los marineros, nadie quería ser de la Armada de Chile. Nadie quería ser de la Armada de Chile porque te pagaban y no te pagaban nunca porque no había plata para los sueldos. Entonces O'Higgins dijo, esto se acaba, señores. Y acabó con los corsarios, se acabó, no hay más licencia de corsario. Y el que contrate a un gallo se va, chao, o sea, draconiano. Entonces la instrucción de O'Higgins fue así y los gallos quedaron sin pega. Entonces, a la escuadra se ha hecho. Entonces estaban una cantidad de oficialidad, sobre todo británica, que no hablaba bien el español, que tenía estos gallos que eran todos gallos muy buenos, querían aprender, estaban con curiosidad, querían saber, querían ser marineros, porque después pensaban, después pueden volver los corsarios y voy a ser millonario cuando sea corsario, entonces voy a entrenarme aquí. Y eran gallos que eran pescadores, que andaban en los botes. Entonces llegó este hombre, Manuel Blanco Encalada, a hacer una armonía, porque hubo varias insurrecciones de los mismos marineros que no están pagando el sueldo, no, la coche tu madre, la weá, no.
Ay, era difícil. Y 200 marineros extranjeros, 80 soldados de tropa y artilleros de tierra para ir formando a la escuadra. La escuadra se formó con más de 2000 marineros, etcétera, de todo tipo. El Águila se le cambió el nombre y se le llamó Pueyrredón. El 7 de julio, todavía no llegan noticias de la expedición de España. El 6 de julio, 135.000 pesos se compró la corbeta Coquimbo y se le llamó Chacabuco. El 2 de agosto entra en Valparaíso el bergantín de Estados Unidos Columbus. Se le llamó Araucano. 33.000 pesos más 40.000 pesos. Se logró mediante prodigios de diligencia. Estamos hablando que día por día tienes que sacar lucas. Y aquí, por ejemplo, este norteamericano, que los norteamericanos son muy buenos en ese sentido, él dijo, yo estoy con la causa de ustedes. Esto cuesta 33.000 más 60.000, pero se rebajó 20.000 pesos. Es decir, 33.000 pesos se pagó y después un saldo de 40.000. Es decir, le daban buenos precios porque el corazoncito del norteamericano estaba por la causa de la independencia. Pero faltaban más oficialidad, más marinos. El 4 de agosto, O'Higgins funda la Escuela Naval. Con las patas y el buche, sin plata. ¿Dónde lo vamos a hacer? En este lugar, aquí se van a entrenar. Con jóvenes del ejército. Dijo a los jóvenes, ¿quién se interesa en ser oficial de marina? Yo, vengan para acá. Ustedes ya no van a ser del ejército, van a ser de la marina. Y van a ser instruidos por este gallo. Nos faltaban libros, faltaban cartas, porque ya les he contado que la tradición de España, aparte de ser ese catolicismo espantoso, ignorante, supersticioso, aparte de ese catolicismo, estaban con el absolutismo donde se prohibía a las colonias tener cartas de navegación. Se prohibía tener información de astronomía. Se prohibía tener todos los conocimientos de navegación. Pero ¿cómo es eso? Y por eso que pasaban hundiéndose los barcos españoles. Entonces, O'Higgins decía, esto es el colmo. Bueno, mandó a pedir a Buenos Aires, llegaron unos libros de navegación en inglés que fueron traducidos y fueron convenientemente explicados por la marinería o la oficialidad inglesa. Entonces se empezó a hacer cursos de navegación, de hacer nudos, cómo se hacen los nudos, que hay como 20 tipos de nudos distintos, cómo se hace el velamen, cómo se aprovechan los vientos, cómo se ocupa la artillería, etc. ¿Ya? Todo lo que es un montón de cosas. Y eso fue el 4 de agosto, o sea, con una prisa, con un empuje, vamos, 4 de agosto. Pero eso no es como la escuela naval de ahora, que la escuela naval de ahora están 4 años. No, ahí eran en 4 semanas. Escuela naval de 1818, en 4 semanas tenían que saber todo. O casi todo. Y después seguían aprendiendo a bordo. Eso fue la maravilla que hicieron ahí. Después se había mandado a un Aguirre, apellido Aguirre. Este gallo se le llevó, fue con 100.000 pesos en efectivo, que se lo mandó con una escolta a Buenos Aires. En Buenos Aires tomó el barco, esto fue el año 1817. Este gallo llegó a Baltimore. En Baltimore, donde estaban construyendo las naves nuevas. Entonces la idea era comprar 2 corbetas, 2 fragatas, pero después fueron 2 corbetas nuevas. Pero el problema es que había estado ahí José Miguel Carrera y había dejado mal el nombre. ¿Por qué? Porque José Miguel Carrera le embargaron su barco y el gallo no pudo responder por las deudas. Entonces quedó como, no ayudemos a estos gallos porque no pagan nada. Entonces tenía que ser pagado al contado. Y este gallo pedía las otras 100 lucas porque eran 200.000 pesos que tenían que tener para poder comprar esas dos corbetas en Baltimore. Pero fue fracasando eso porque las otras 100.000 pesos no llegaban nunca. Entonces, Buenos Aires ayudó, se suponía que iba a ser en Inglaterra, o sea, en Baltimore, en Estados Unidos, a armar barcos nuevos, no pudo hacerse. Finalmente se hicieron y llegaron, pero más tarde.
Inglaterra ayudó con la oficialidad, que eran todos los que habían quedado, porque después de Waterloo, cuando se terminaron las guerras napoleónicas, la armada inglesa se redujo a la mitad. ¿Para qué vamos a tener tantos barcos? Desguacemos o vendamos estos como barcos mercantes, y la oficialidad quedó cesante y se vino para Chile. Se vino a Chile. Entonces, Centeno, el ministro Centeno, que era, acuérdense que Centeno era un gallo que huyó del desastre de Rancagua, que no era milico, nada, se fue a Mendoza, y tenía un bar a las afueras de Mendoza, tenía un bar, una cantina donde llegaban los gallos, y él le decían el filósofo, porque el gallo lector era un filósofo. Entonces este Centeno lo vio San Martín, lo tomó, y llegó a ser un tipo notable, tanto que era el ministro de guerra. Y cuando ustedes van al edificio Centeno, que está ahí donde está la estatua, frente a la moneda, en el lado de la Alameda, está el Ministerio de Defensa y está el edificio Centeno. Bien, edificio Centeno. Centeno enfermó de tanto trabajo, quedó raja, ¿no? Y ahí siguieron a cada rato O'Higgins entre Santiago, porque tenía que atender todo lo que era la administración, todo lo que eran sus proyectos civiles, los estaba haciendo al mismo tiempo. Como cuando fue el año anterior, cuando fueron después de Chacabuco, iba avanzando en las ciudades, iba haciendo todos los proyectos civiles al mismo tiempo que los militares, y avanzando hacia Talcahuano. No se esperaba que Ordóñez iba a tener esa fortaleza bien construida y todo eso. El año 1817, ya lo hablamos 2 o 3 videos anteriores. Entonces, fracasó la misión en Estados Unidos, porque había quedado esta mala fama por no se pagaban. En Inglaterra, el navío Cumberland, de la Compañía Inglesa de las Indias Orientales, don José Antonio Álvarez Condarco, este argentino, la raja este gallo, el que hizo las expediciones, se vino como emisario cuando estaba Marco del Pont en la Reconquista. Él vino con una carta de San Martín, pero era una excusa para poder pasar por la cordillera, ir viendo los lugares. Era un gran geógrafo. Y este José Antonio Álvarez Condarco fue el que trajo también, el que contrató a Lord Cochrane. Es decir, la pachorra argentina nos sirvió a nosotros para nosotros tener esta maravilla que tuvimos a Lord Cochrane, fundador de la escuadra chilena. Entonces, es la pachorra argentina, este gallo, José Antonio Álvarez Condarco. Y mandó rebajó el precio, 1.300 toneladas, 64 cañones, 140.000 pesos, se rebajó el precio. Ajá. Ese era el San Martín, se le llamó el San Martín, el navío más grande. Entonces quedamos con el navío San Martín, 64 cañones, el que trajo de Inglaterra el Cumberland, que lo compró Álvarez Condarco, y que después trajo a Cochrane, ¿ya? Esto, 492 hombres, al mando de Guillermo Wilkinson. La fragata Lautaro, que fue la primera que peleó, acuérdense, con O'Brien, que saltó al abordaje a la Esmeralda, que era la Esmeralda española, con 50 cañones, 353 hombres, al mando de Carlos Wooster. La tercera era la corbeta Chacabuco, con 20 cañones, 151 marineros, al mando de Francisco Díaz, chileno. El cuarto, el bergantín Araucano, 18 cañones, 110 hombres, al mando de Raimundo Morris. El quinto, el bergantín Pueyrredón, 16 cañones, que era el águila en el fondo, que se artilló en guerra. 16 cañones, 100 hombres. Fernando Vázquez. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. 5 barcos. Después van a llegar otros 2 más, que es el Intrépido y el Galvarino, y después vamos a capturar la María Isabel. Es decir, llegamos a 8. Llegamos a 8. O'Higgins, saldo en la caja, 119 pesos. Pide donaciones, 60.000 pesos de donaciones en agosto. Ya se sabe que viene la expedición española. Entonces O'Higgins ocupa su oratoria y le dice: si no nos salvamos de esta, tenemos que conquistar el mar. Conquistando el mar, estamos salvados.
O'Higgins, más Centeno, más Irizarry, más Luis de la Cruz, como gobernador de Valparaíso. Luis de la Cruz había sido gobernador suplente de Chile mientras estaba O'Higgins peleando con San Martín en lo que fue Cancha Rayada de Maipú. Una enorme actividad, reclutamientos, vamos para acá. Pasaban soldados que venían desde Valparaíso, se encontraban con otros que iban para allá, unos que iban disfrazados, ya uniformados de marineros, y se alonaban y se daban salvas y alegrías. 16 de septiembre, llega la noticia de que la fragata Trinidad llegaba a Buenos Aires. La fragata Trinidad es la que, donde se rebelaron los soldados del Cantabria, un destacamento, y tomaron la fragata Trinidad y llegaron a Buenos Aires. Acuérdense que eso fue de película, maravilloso. Entonces, O'Higgins decreta que los puertos queden cerrados el 23 de septiembre. Decreta que los puertos queden cerrados. Los puertos quedan cerrados. ¿Para qué? Para que no salga la información de que se están haciendo preparativos febriles de un nivel de que se enfermaba Centeno, que O'Higgins no podía dormir, que San Martín, todo así, todo. Vamos, para adelante. 23 de septiembre al 26 de octubre es donde se produce el no puede zarpar ni una nave. Pero ¿qué? Esta nave es una francesa que no, lo siento, no puede salir. Se queda en Valparaíso. Gran negocio para las niñas del puerto. Las 5 naves armadas con las 5 navíos que ya mencioné, ¿cierto? La más grande, la San Martín, con 64 cañones. Bueno, ya lo dije. La San Martín, la Lautaro, la Chacabuco, el Araucano y el Pueyrredón, que son los 5 que están en Valparaíso. Total, 118 cañones. Tripulación, 1.250 marineros. Y el flujo de buques mercantes. En 1817, 31 buques en Valparaíso. 1818, 67 buques mercantes en Valparaíso. 1819, 128 buques mercantes en Valparaíso. Es decir, el comercio fue así. Llegaron los norteamericanos, llegaron los franceses, llegaron los holandeses, llegaron los rusos, llegaron todos. Felices por el Estrecho de Magallanes, por el Cabo de Hornos, a comerciar con todo el Pacífico. Cuando fue Chacabuco, 1817, 31 buques extranjeros. 1818, Maipú, que estamos viendo, 67 buques. 1819, 128 buques. O sea, Valparaíso empezaba a ser el puerto principal. 3 de octubre, O'Higgins redacta las instrucciones a Blanco Encalada, tratando de prevenir 2 desastres. Acuérdense el desastre de lo que fue en 1813 cuando se armó la primera escuadra, y esa escuadra se dieron vuelta a la chaqueta a Palrey, porque los comerciantes españoles les pagaron, y ahí el que murió fue de apellido Barba. El primer héroe de la Armada chilena es Barba. Después viene O'Brien, en 1818, el 27 de abril, unos días después de Maipú. Pero en el 1813 fue Barba, que murió en manos de un italiano y de toda la marinería extranjera que se dieron vuelta a la chaqueta porque le ofrecieron plata. Eso fue en 1813. Entonces, O'Higgins le escribía a Manuel Blanco Encalada estos detalles, y también el detalle del desastre que tuvieron en el 27 de abril, cuando la Lautaro fue a enfrentarse con la fragata Esmeralda. La tomaron al abordaje, pero resulta que quedaron en la cubierta y arriaron la bandera y pusieron la bandera chilena. Entonces ahí el segundo a bordo dijo, ya se fue a buscar al otro, al Pezuela, al bergantín Pezuela. Finalmente tuvieron que irse la Esmeralda en esa oportunidad, la Esmeralda con grandes averías, y entró la Lautaro a Valparaíso ese 30 de abril de 1818, entró con la bandera a media asta por los 50 hombres que perecieron, y no fueron 50, fueron menos, pero fueron como 15, pero había muerto O'Brien, el primer jefe de la Armada chilena, que era de un barco,
en la Lautaro, que lo que vimos, ese combate que le narré hace unos minutos atrás. Le explica el plan de señales del enemigo, porque esta fragata Trinidad que se reveló en las costas brasileñas y llegaron a Buenos Aires, entregaron, aparte de todas las municiones y todas las cuestiones, entregaron también el plan de señales, o sea, las claves de las señales. Entonces eso se lo entregó también en la carta de O'Higgins a Blanco Encalada, la carta de instrucciones. Todo tratando de prevenir de que no se vuelvan a cometer los mismos errores. La tribulación inexperta. Y soplaban, estamos en octubre, soplan los vientos sur. El que ha ido a la costa en primavera, unos vientos sur, pero son tremendos, así. ¡Fua! Viento sur, pero a todo chancho. ¿Cómo vas a llegar a vela con viento sur a Talcahuano desde Valparaíso? ¿Cómo vas a hacerlo? 17 días se demoraron. O sea, esperaban que el viento sur pasaba un poco y ahí, vamos ahora, aprovechar. Y después tratar de tirar el ancla, y entre medio hacían, mientras soplaba el viento sur, Blanco Encalada seguía instruyendo a su gente y a la oficialidad inglesa, instruyendo en puntería, instruyendo en marinería al chileno de clase baja que estaba ahí. 1.250 marineros. La instrucción, eso fue el 3 de... Pero le dio las instrucciones y en ese momento zarpa la nave. Toda la gente de Valparaíso está ahí feliz, una cosa maravillosa, y ahí O'Higgins da su famosa frase, dice: 3 carabelas le dieron a los reyes de España el dominio de América, y estos 4 barquitos van a permitir la liberación de España, del dominio de España, van a perder el dominio de España. Y esa fue como una arrogancia patriótica maravillosa, se lo dijo a la gente que estaba ahí, porque la emoción de ver una escuadra que era de 5 navíos, pero 4 salieron. Uno quedó en Valparaíso para el Pueyrredón. El Pueyrredón quedó en Valparaíso para cuidar Valparaíso, pero salieron 4. Y esos 4 tenían orden de llegar a Talcahuano y de llegar a la isla Santa María, porque ahí era el punto de llegada, porque todo esto ya se sabía, como se habían revelado con esta insurrección en la fragata Trinidad en las costas de Brasil, que llegaron a Buenos Aires. Estos gallos entregaron el código de señales, entregaron las armas, entregaron todo. Hubo una fiesta en Buenos Aires y ahí también se dijo el plan. El plan era encontrarse todos en la isla de la Santa María, que está en el Golfo de Arauco, frente a Coronel y Lota. Ya. Las instrucciones del almirante español, que se llamaba Capaz, tenía apellido Capaz, y era capaz, en todo caso. Después terminó siendo jefe de la Armada Española y terminó en un ministerio, etcétera, etcétera, y participó también en el Virreinato del Perú. Capaz, y tuvo un gran despliegue profesional. Entonces, llegan estas 4 embarcaciones, que era el navío San Martín, el más grande, ¿ya? Después la Lautaro, y la corbeta Chacabuco y la Araucano. Esos 4 llegaron a la isla Santa María y se encontraron con gente que había ahí. ¿Quiénes estaban? Habían españoles que venían de la expedición y habían quedado ahí para esperar a las otras naves. Entonces pusieron bandera española y los tipos se acercaron todo ingenuos a entregar la información. La información era que ya habían llegado a Talcahuano, que es al norte. Ustedes tienen el Golfo de Arauco está al sur y después viene la bahía de Talcahuano y Concepción, el Biobío, está en el norte. Entonces ellos ahí llegaron primero a la isla Santa María, después de 17 días llegaron ahí, estas 4 embarcaciones chilenas, encuentran la información de que estaban en Talcahuano la reina María Isabel, que era la número 1 de España, la más bella, que se había comprado en San Petersburgo al zar Nicolás I, y que era una preciosura, y que esa embarcación era la que era la que custodiaba a esta expedición de 11 embarcaciones, y que estaba con 3 embarcaciones mercantes artilladas en Talcahuano. Entonces, bueno, a todo esto, noticia importante,
El virrey le había dado órdenes, porque no salía, el virrey todavía no le llegaba la carta del rey, porque había capturado un corsario chileno, y después le llegó otra carta donde le decía que va a la expedición, que va a llegar a Chile, y de Chile y van barcos a Lima, y que van a cruzar por el Cabo de Horno. Entonces esa carta le llegó al virrey después, días después de que había dado instrucciones a Osorio de que sacara a las tropas, las mejores tropas que quedaban en el sur, y se fuera Osorio, se fue Osorio con las mejores tropas al Callao, porque quería centralizar lo mejor que tenía. Estaba muy desesperado el virrey Pezuela, entonces se quedó en Lima, la mejor tropa chilena que estaba en Concepción. Y dejaron no solamente montoneros, o sea, gallos totalmente irregulares, gallos guerrilleros, no, al mando de el coronel Sánchez, el que había resistido en Chillán en el año 1813 y el que le había sacado la cresta al ejército patriota varias oportunidades. Entonces, este gallo era el más duro, el coronel Sánchez, que había estado peleando. Bueno, el tipo tiene una historia increíble, el coronel Sánchez. No se lo rescata, pero son gallos realistas tremendos, el coronel Sánchez. Se quedó ahí con unas pocas tropas. Entonces, la situación ya eso se sabía, que Talcahuano y Concepción estaban casi desprotegidos. Solamente había alrededor de 1000 montoneros. Entonces, Blanco escribe, comillas, ambicionando que la Marina chilena, en el momento de su nacimiento, sea señalada por la gloria. ¿Qué es lo que quiso Blanco? Blanco Encalada dejó a una embarcación ahí, no, 2, eran 4, 2 quedaron ahí en la isla Santa Marina y él no se demoró nada, un mediodía, en llegar a la entrada porque estaba el viento sur soplando, primavera, viento sur, o los que han ido para la costa chilena tienen que saber cómo es el viento sur en la zona de Tubul, en la zona ahí del Leu, Tubul, Arauco, Punta Lavapié, ¡wow! Cómo sopla el viento sur. Y ahí, ¡pum! Viento sur, llegaron a la isla Quiriquina, por la entrada norte, la única entrada que tiene la bahía de Talcahuano. Y ahí están los españoles, ahí ven y ven que ya vienen con una bandera, bandera inglesa. Los 2 navíos chilenos van con bandera inglesa. Ellos no tienen idea de que la escuadra chilena estaba formada, no tenían idea, pero quedan inquietos, Entonces todos ahí esperando, ¿qué pasa? Esta cosa es rara. Y los navíos se van acercando, y cuando ya están a tiro de fuego, bajan la bandera inglesa, suben la chilena y empieza el cañoneo de mierda. Empieza el cañoneo y entonces el capaz, que era capaz, pero en este caso no fue incapaz, porque se le fue. Cambió el viento, y el viento fue un viento noroeste. Es decir, si ustedes se imaginan, el que estaba en Talcahuano es por donde está el viento estaba soplando por la península de Tumbes, donde está el Huáscar, ahí donde está la base naval, desde ahí venía el viento. Entonces él soltó la ancla de la reina María Isabel para ir a enfrentarse más hacia Penco, para ponerse en mejor disposición y poder ahí cañonear. Pero al cambio de viento, la reina María Isabel fue arrastrada y no pudieron maniobrar, fue arrastrada y quedó encallada en lo que se llama la isla Rocuán. Los que son de Talcahuano y los que han ido a Talcahuano tienen que saber qué es lo que es Rocuán. Es una cuestión plana, así. Y se va entrando en el mar y está lleno de pesqueras. Están todas las pesqueras ahí. Todas las pesqueras. Ahí están. Ya, ahora, en esa época era pura playa. Y ahí quedó varada la reina María Isabel. Al varar se inclinó y quedó ahí escoras. ¿Cómo se llama? Se me olvidó la palabra. Bueno, ¿qué es lo que hace Blanco Encalada? Manda botes. Y él mismo la bautiza. Esta es la Infantería de Marina de Chile. Es la inauguración, el bautismo de fuego de la Infantería de Marina. Entonces los infantes de Marina van en sus botes a ocupar
ese navío que era la joyita que el rey le había pedido al virrey que la mandara de vuelta porque tenía el nombre de la reina María Isabel, la esposa de Fernando VII. Esa joyita que venía de San Petersburgo, que era también la joyita de Alejandro I, el zar. Y ahí estaba en Talcahuano, varada. Y la mayoría española, desconcertada, muchos se fueron al agua y cayeron al agua y se fueron a la costa. Y quedaron ahí algunos fusileros de la marinería esperando a los chilenos, y los chilenos tomaron, llegaron arriba y hicieron peure. Y 70 fusileros chilenos se quedaron apropiándose de la reina María Isabel. Sánchez, que estaba en Concepción, va a Matacaballo con todos sus huestes, 1000, puro guaso aguerrido de la zona de Concepción, medios araucanos, medios brutos, bandidos, todos partidarios del rey. Vamos a atacar, y ahí van con calada cañoneando. Empiezan a cañonear, cañonean, y los mantienen a raya. Después viene la noche, y en la noche viene un asalto nocturno, y los chilenos tienen que rechazar ese asalto nocturno. Después vienen unos botes artillados con cañones que van a tomarlo también, pero se desata un temporal, y viene un aguacero en la noche, todo lloviendo, pero Sánchez, el coronel Sánchez, el realista, el español, que había estado en el fuerte de Santa Bárbara, que había peleado con los pehuenches, que había peleado contra José Miguel Carrera, casi lo había vencido a José Miguel Carrera, y ya, Sánchez ahí estaba desesperado por retomar la reina María Isabel. Pero la infantería de marina aguantando. Y de repente, como había llovido, amaneció. Estaban todos preparados para un segundo enfrentamiento de ese segundo día, para retomar los españoles, o sea, los realistas tratando de retomar la reina María Isabel, y los patriotas tratando de poder, si podían, hacerla flotar y sacarla. Entonces amarraron, cambió el viento. ¿Y qué es lo que vino? Viento sur. El viento norte en la noche, lluvia, cambió, un día de sol fantástico, viento sur, que soplaba a través de la península, ¡fua! Y amarran, y vamos, la Lautaro remolcando mierda, vamos remolcando, y lo otro, vamos, y de repente subió la marea y flotó la reina María Isabel, y estaba el cañoneo, el bombardeo, la cuestión, el tiroteo, y todos se quedaron, españoles y patriotas, los montoneros, todos se quedaron así. Y en ese momento, desde los dos buques chilenos y desde los que estaban arriba de la reina María Isabel, ¡viva Chile! ¡Viva la patria! Fue capturada. Y los mercantes que eran ahí también fueron capturados. Ahora, ¿qué pasó? Que la marinería era poca, inexperta, no tenía mucha experiencia y era poca. Entonces tuvieron que distribuirse la marinería entre los que estaban en la Lautaro, en los que estaban en la San Martín y la Lautaro, y los que estaban en los que se destinaron a gobernar este nuevo buque, que era la reina María Isabel. Y cambió de nuevo el viento. Entonces, cuando estaban saliendo cuando estaban frente a la Quiriquina, frente a Tomé, la Quiriquina, en ese lugar, vino un cambio de viento, y vino un viento feroz que venía del oeste. Y la San Martín, que era la más importante embarcación que teníamos, la que había comprado Álvarez Condarco en Londres, que se llamaba Cumberland. Este gallo siempre es poco lo que se habla de este gallo. Nosotros en realidad fuimos bendecidos. José Antonio Álvarez Condarco. Lo hemos hablado varias veces. Nosotros tuvimos la bendición de unos argentinos del descueve que estuvieron trabajando con los chilenos. Éramos una unión. Las Provincias Unidas del Reino de la Plata y Chile eran una unión entrañable. Bueno, y este viento
estaba haciendo peligrar a la San Martín, la más importante, la que había venido de Londres, de 1000 toneladas. Chuta madre. Estuvieron 3 días y 3 noches luchando sin dormir, luchando contra el viento y contra la posibilidad de quedar varados en Tomé. O sea, habíamos capturado a la reina María Isabel y íbamos a perder la San Martín. Finalmente sopló un viento de travesía, un viento que venía del continente, suave, un viento este, que nunca se da, se dio. Pudimos zafar. Salimos con estas 3 embarcaciones y llegar a la isla de Santa María, donde llegaron otras embarcaciones españolas y vieron a la reina María Isabel, pusieron la bandera española y se acercaron los españoles que venían en estas embarcaciones, que venían de España, que venían convoyados en un convoy donde iba la número 1, era la reina María Isabel. Vieron a la reina María Isabel con su bandera española en la isla Santa María, como se había acordado, y llegaron, se pusieron unos trajes elegantísimos y subieron a bordo. Y al subir a bordo le dijeron: esto es territorio chileno. Chupa, los gallos no pueden hacer nada. Ya, capturada una embarcación, capturada otra embarcación, capturada otra embarcación. Los pobres venían con escorbuto. La ignorancia, con escorbuto. Habían perdido la mitad de los soldados, se habían muerto en el escorbuto, habían tenido cualquier cantidad de problemas. 6 meses de navegación, problemas en el paso del Atlántico al Pacífico por el Cabo de Hornos, problemas. No se podía mantener en pie una persona en el piso porque el piso era lleno, era todo grasa de los cadáveres, grasa de toda la... Habían tirado 100 cadáveres en el mar. Iban niños, iban mujeres, iban civiles que también iban para Lima, capturados. Después, como había dicho, como había escrito Blanco Encalada, antes de ir le escribió a O'Higgins, ambicionando que la Marina chilena, en el momento de su nacimiento, sea señalada por la gloria. En su primer ensayo, la Armada de Chile dio con el dominio del Pacífico. Eso fue lo que dijo el Senado. La reina María Isabel, el Senado la bautizó como O'Higgins. Y le dio a O'Higgins el título de capitán general. Aquí terminamos, mierda. Bendiciones. Voy a seguir hablando de historia de Chile, pero vamos a tener un capítulo, vamos a ir hablando de la República no sé cuantito, la Segunda República. Vamos a hablar de la Segunda República, que empieza con el gobierno de O'Higgins. Entonces, vamos a hablar del gobierno de O'Higgins. Podemos hablar también de Expedición Libertadora del Perú, pero como cosas aparte. ¿Por qué? Porque esto de la independencia se prolongó con tantos capítulos que la gente después no sigue los capítulos, porque se agotan, son 21 capítulos, es mucho. Entonces tengo que hacer capítulos cortos. Es decir, la Expedición Libertadora del Perú pueden ser 6 capítulos. El gobierno de O'Higgins pueden ser 2 capítulos. Después, la Segunda República, lo que llaman la anarquía, que son los ensayos liberales, hasta la insurrección conservadora, la revolución conservadora portaliana, se le llama así. Eso con nuestro queridísimo Joaquín Prieto, Vial. Nosotros eso lo podemos tratar también en ahí son como 10 capítulos. Pero lo podemos hacer. Además, me quedan pendientes temas como Pablo de Tarso, que quiero tratarlo. Yo puedo seguir hablando toda la vida, pero el problema es que voy a poder hablar cuando esté más jubilado, porque mientras estoy casado, estoy divorciado, mientras estoy trabajando y mientras estoy con los hijos, que todavía algunos no salen adelante y todas estas cosas, es una lata. Estoy como remontando a la reina María Isabel para que salga de la isla Rocuán. Cuando vayan a Talcahuano
ustedes van a ir mirando hacia el mar, ahí está Rocuán. Ok, bendiciones. Están llamando.